Muy buenos días a todos. Siendo las 9 en punto de la mañana, damos apertura a esta nueva sesión. Soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tengo el gusto de presentar a Adriana Durán de la empresa Cavelier Abogados. Adriana es socia y de Cavelier y abogada. El día de hoy, alertas sanitarias y trámites INVIMA en tiempos del COVID-19. Bienvenidos, bienvenida Adriana. Durante la charla ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y al final con mucho gusto las vamos a responder. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante Adriana. Gracias, Joana. Buenos días. Espero que todos estén muy bien en su casa, que ya se hayan quitado la pijama. Muchas gracias a Joana y a la Cámara por la oportunidad de compartir con ustedes un tema que ha sido en los últimos 3 meses bastante candente, ha sido un hot topic para todos. Hemos tenido que adaptarnos a nuevas condiciones de trabajo, hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas, a nuevos sistemas, a nuevos procesos y a nuevas plataformas dispuestas por las distintas autoridades. Como les decía Joana, soy abogada, soy socia en Cavelier Abogados y dirijo la práctica de regulación sanitaria, desde donde trabajamos todos los aspectos relacionados con life sciences, registros sanitarios, asesoría y consultoría y protección al consumidor. El día de hoy, y justamente teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, pues les voy a hablar de cómo se han movido los trámites con el INVIMA durante la emergencia sanitaria. ¿Qué ha pasado? La mayoría de ustedes, si está familiarizado con el funcionamiento del instituto antes de la pandemia, pues sabrá que el INVIMA por excelencia es una entidad de erradicación en físico. Muy pocos productos se podían presentar en línea con un sistema virtual que apenas estaba en construcción, todavía incipiente en algunos aspectos, pero ha sido un reto no solamente para nosotros, sino también para el instituto adaptar de la noche a la mañana toda la plataforma virtual para que lo que antes no se podía hacer, ahora de repente se pueda hacer. Entonces vamos a abordar esos temas sobre cómo se hacen, cómo se pueden hacer y qué cambios importantes se han presentado en el instituto relacionados con los procesos que se surten allá y que nos pueden afectar a las distintas industrias. Bueno, entonces, ahora no pasa. Los temas que vamos a trabajar en esta mañana van a ser, lo primero, la suspensión de términos en el INVIMA. Muchos me han preguntado por la suspensión de términos, entonces es importante empezar por ahí para que pues hacer esa claridad de cómo están trabajando y en qué consiste esta suspensión. ¿Cuáles son las facultades del INVIMA en este momento? De manera extraordinaria, la flexibilización de requisitos, luego hablaremos de la declaratoria de constitucionalidad de esa flexibilización de requisitos, eh, el funcionamiento actual de los trámites en la plataforma y un tema también importante a tener en cuenta que van a ser las alertas sanitarias. Bueno, la suspensión de términos en el INVIMA. Como ustedes saben, a principios del año, pues en marzo específicamente, el gobierno expidió un decreto en virtud del cual le daba la facultad a las autoridades administrativas como el INVIMA de suspender los términos. La idea de la suspensión de términos o el objetivo es que las autoridades puedan trabajar enfocadas en los temas relacionados con la emergencia sanitaria y así no desviar el foco de atención a temas no esenciales para atender los asuntos relacionados con el COVID. En ese sentido, el INVIMA expidió la resolución que ustedes ven ahí en pantalla con el ánimo de suspender los términos hasta que finalice la emergencia sanitaria, que en este momento sería hasta el 31 de agosto. Suspendió la atención al público presencial. Yo recuerdo ese día y si memoria no falla, eso fue como el 23, el 24 de marzo, fue el último día que se aceptaron radicaciones en físico, el INVIMA estaba de locos, tenían que hacer fila, bueno, me contaron, tenían que hacer fila conservando el metro de distancia, la fila daba la vuelta a la cuadra, porque pues después de ese día no se sabía cómo iban a funcionar todos los trámites virtuales, sobre todo por lo que, como ya les decía al inicio, el instituto, espérenme, yo cierro esto acá, el instituto no tenía una plataforma virtual dispuesta para que todos los procesos fueran digitales.
no funcionaba como la superintendencia, que la superintendencia todos los procesos son digitales hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, todo el mundo se volcó a presentar todo lo que tenían físico, porque pues no sabía qué iba a pasar después. Eh, Se suspendieron todos los términos legales de manera general, pero no los términos que nos aplican a nosotros, sino los términos que les aplican a ellos, y yo ahora les voy a explicar eso. Se estableció que los registros o los permisos que se vencieran durante la suspensión de términos, ahorita y durante la emergencia sanitaria, se iban a mantener vigentes hasta por un mes después de que finalice la emergencia sanitaria. Eso significa que si ustedes tienen un registro sanitario que está por vencer, se vence durante el tiempo de la emergencia sanitaria, supongamos que se vence ahorita en julio, pues no se va a vencer, sino que después del 31 de agosto que te finalice la emergencia van a tener un mes adicional de vigencia de ese registro, lo que no significa que no deban empezar a preparar los documentos que necesitan para la renovación y mantener vigente el registro. Y en esa misma resolución se determinó priorizar la atención de todos los asuntos relacionados con la emergencia sanitaria. Entonces, el mejor ejemplo para explicarles eso es que yo presento, por ejemplo, dos solicitudes, una solicitud para un reactivo de diagnóstico para el COVID y una solicitud para un reactivo de diagnóstico de una cosa que no tiene nada que ver con el COVID. Cada uno de esos registros los presento por plataformas distintas. El registro COVID me saldrá en una semana, 2 semanas aproximadamente, y el otro registro, el radicado, por ahí me llegará al final de la semana o a las 2 semanas y solamente lo revisarán, lo empezarán a revisar después de que finalice la emergencia sanitaria. Ese es un claro ejemplo de cómo funciona en este momento la suspensión de términos. Entonces, todos los trámites que son no COVID se reciben. Eso no significa que no se puedan radicar solicitudes. Se pueden radicar solicitudes, se pueden presentar, ustedes pueden radicar todo a través de las plataformas que están dispuestas para eso. Lo que implica la suspensión es que eso no significa que el INVIMA los vaya a pasar de una vez a examen. No es como pasa normalmente que ustedes presentan, por ejemplo, una solicitud de un cosmético. Ustedes saben, los que trabajan con el sector cosmético, los cosméticos son automáticos. Cuando uno presenta una solicitud de notificación sanitaria de un cosmético, es automático y desde que los documentos estén en orden completos, el INVIMA les va a expedir el certificado de la notificación sanitaria al día siguiente. ¿Sí? Yo siempre les digo 3 días, pero la verdad es que los expide al día siguiente. En este caso no. Si yo presento un cosmético, por ejemplo, unas sombras, un rubor, un brillo o algo, eso no me lo van a mirar ahorita y no me le van a asignar un certificado de notificación sanitaria. Si lo reciben, sí me permiten radicarlo, pero su evaluación y su examen va a estar pospuesto porque están enfocados en revisar solamente productos COVID. En cambio, si yo presento como un cosmético un gel antibacterial, ese gel antibacterial va a surtir el trámite de urgencia y me lo van a conceder de la misma forma automática. Ahora, ¿qué pasó con la resolución de suspensión de términos? Es muy importante leerla con cuidado cuando ustedes tengan dudas de cómo les aplica o como aquí estoy segura que hay sectores de distintas industrias, eh, pues es importante que ustedes sepan que para cada industria hay una aplicación distinta de la suspensión de términos. El INVIMA está compuesto por direcciones y las direcciones se encargan de los grupos de registro de los productos. Entonces está la dirección de medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas, cosméticos, operaciones sanitarias, responsabilidad sanitaria y bueno, otras oficinas aparte. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá en este cuadro les quiero mostrar justamente que, por ejemplo, en el caso de medicamentos, la suspensión de términos fue general. La suspensión de términos es completa y la única excepción son los trámites relacionados con el coronavirus y la homologación de las BPMs y los trámites de vitales no disponibles. Pero todo lo demás está suspendido. Entonces, de nuevo, sí puedo radicar solicitudes de medicamentos, sí lo puedo hacer, pero su evaluación queda pospuesta. En el caso de dispositivos médicos es diferente. En el caso de dispositivos médicos hay una suspensión general, pero si me llega un requerimiento de control, un auto de control posterior, si el INVIMA me expide una resolución negándome un registro, esos términos que me están concediendo en esos actos administrativos
están activos. Luego, yo debo responder los autos en el tiempo de requerimiento que me conceden, debo presentar los recursos porque esos términos sí me van a correr. En el caso de medicamentos no debe pasar, no deben recibir autos, no deben recibir recursos porque todos los términos están suspendidos. Pero en dispositivos sí están esas excepciones, entonces es importante que las tengan en cuenta. En el caso de alimentos y bebidas, igual, solamente están suspendidos algunos trámites puntuales relacionados con bebidas alcohólicas y certificación de visitas de BPM, pero todos los demás trámites con solicitudes de alimentos están vigentes, se pueden hacer y el ENVIMA los está trabajando común y corriente. La sala especializada de alimentos también está muy activa, sesionando de manera regular y publicando las actas de sus sesiones también en forma regular. Y en cosméticos, pues lo que ya les expliqué. Entonces, como pueden ver, en la suspensión de términos no es igual para todas las direcciones del INVIMA y no es igual para los productos. Por lo que, dependiendo del tipo de industria en la que ustedes se encuentren y del producto que ustedes manejen, siempre deben recurrir a la fuente, que en este caso es la resolución del INVIMA que les cité al inicio, para que verifiquen si la suspensión de términos les aplica y de qué forma les está aplicando o no. Bueno, en el caso de responsabilidad sanitaria, también están suspendidos los autos de inicio de pruebas y otros trámites. Luego, se mantienen activos los procesos que lleguen a estar relacionados con o derivados, por ejemplo, de medidas sanitarias que se impongan ahora durante la emergencia sanitaria. Ahí les cuento algo. Por ejemplo, con ocasión de la pandemia, se ha movido mucho el comercio electrónico y el comercio se ha volcado además sobre toda clase de productos, pues ustedes aquí la palabra de moda es la de reinventarse y la gente se ha reinventado tanto que ha terminado vendiendo pruebas rápidas o pruebas de diagnóstico por Instagram, pues cosa que no se puede hacer. Luego, la Dirección de Responsabilidad Sanitaria sí está activa en revisar y en trabajar sobre ese tipo de casos, o sea, sobre casos de infracciones relacionadas con la pandemia en este momento y obviamente sobre casos que puedan llegar a afectar la salud pública de los consumidores. Entonces, en eso se mantiene activo. Y la Dirección de Operaciones Sanitarias también tiene una suspensión general, exceptuando todo lo que esté relacionado con el COVID, y pues ustedes además saben que la Dirección de Operaciones Sanitarias es donde está la UCE, y como todo lo están importando, muchas de las cosas las están importando como vitales no disponibles, pues es una de las direcciones que tiene que estar más activa con toda la expedición de las licencias de importación en el marco de la emergencia. Eh, y ahí vuelvo es como a reiterar el objetivo de la norma y el objetivo de la suspensión de términos es permitir que los funcionarios se enfoquen en trabajar sobre los temas urgentes que sirvan o que sean de utilidad para la emergencia sanitaria, de manera que el flujo de trabajo habitual no sea un obstáculo para que todo lo que se necesite para la emergencia fluya de una forma más rápida. Los derechos de petición, entonces, los derechos de petición se siguen presentando, se pueden radicar derechos de petición común y corriente, se mantiene el término de 15 días hábiles para responder, pero las autoridades se pueden tomar los 35 días que establece el decreto para poderlos responder. Luego, si ustedes tienen dudas, si necesitan presentar derechos de petición, claro que sí, lo pueden hacer. Lo único es que ahora debemos ser un poquito más pacientes porque es probable que la autoridad se tome más de los 15 días hábiles que tiene normalmente para contestar. Y reiterándole lo de las radicaciones, el INVIMA publicó en su página web que las radicaciones se pueden seguir haciendo, las pueden presentar a través de los canales virtuales, pero pues durante la emergencia simplemente se priorizarán los trámites COVID. Entonces, para que también tengan paciencia, que sepan ustedes que todo lo que radiquen que no sea COVID, pues tendrá un proceso de evaluación no prioritario y lo más probable es que ingrese a una fila grande y larga después del 31 de agosto cuando termine la emergencia sanitaria. Bueno, ahora veremos a un tema bastante interesante. Las facultades del INVIMA y la flexibilización de requisitos. Bueno, resulta
que como todo se volcó hacia la emergencia sanitaria, así como las autoridades dijeron suspendamos términos para poder atender todos los temas de la emergencia sanitaria, pues aseguremos el abastecimiento en el país, la capacidad diagnóstica a través de la flexibilización de requisitos para que tengamos más disponibilidad de productos que nos ayuden a la prevención, tratamiento o diagnóstico del coronavirus. Y así nace el decreto 476 del 2020. Y de ese decreto después nacen dos resoluciones del INVIMA, que las vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. Este decreto tiene muy poquitos artículos, creo que son 4 en total, no son más, y este decreto le otorga facultades al Ministerio de Salud y facultades al INVIMA. Al Ministerio de Salud lo faculta para que flexibilice requisitos para evaluación de registros sanitarios. ¿De qué tipo de productos? De productos asociados al tratamiento, diagnóstico o prevención del coronavirus, o sea, reactivos, dispositivos y medicamentos. Y también no solamente flexibilizar los requisitos para el registro sanitario, sino para la fabricación, la importación, la donación de estos productos. Incluso flexibilizar los requisitos de habilitación del servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico es un concepto amplio en donde están incluidas las droguerías, los establecimientos farmacéuticos, mayoristas, minoristas, y todos esos establecimientos para funcionar necesitan una habilitación por parte de un ente territorial de salud. Entonces, pues simplemente es flexibilizar esos requisitos, lo que implica es que los establecimientos que antes se certificaban con 10 requisitos, ahora sí van a poder certificar con 3 para poder prestar sus servicios, dentro de los cuales está la dispensación de medicamentos, la entrega de medicamentos y la distribución. Eso por el lado del Ministerio de Salud. Frente a las facultades que le otorgó al INVIMA, pues le facultó al INVIMA para incorporar como vitales no disponibles productos catalogados igual como útiles para el COVID, para el coronavirus, y ahí se incluyó una lista de medicamentos, dispositivos, reactivos, cosméticos. Lo facultó para priorizar los trámites de registro y para aceptar actas de certificación en BPMs expedidas por unas agencias internacionales. Como ustedes pueden ver, este es el resumen del decreto, y lo que hace es la norma es darle poderes al Ministerio de Salud y al INVIMA para que ellos pudieran expedir sus normas internas y de esa forma permitir o asegurar un abastecimiento de productos, flexibilizando la barrera regulatoria que existe normalmente, y pues así tener una mayor oferta y mayor capacidad de fabricación y de distribución. En amarillo está otro de los requisitos, otro de las facultades que trae este decreto, y es que se van a exceptuar de legalización y traducción oficial los documentos que lo requieran. Entonces, por ejemplo, para importar vitales no disponibles que piden el certificado de libre venta, apostillado, pues ya la apostilla no va a ser una exigencia porque pues este decreto permite que no esté apostillado, y ya no lo necesito con traducción oficial de un traductor certificado del ministerio, sino que me van a aceptar una traducción simple. Lo mismo para los trámites de registro sanitario. Si yo quiero solicitar un registro sanitario de uno de los productos que han sido declarados útiles al COVID, entonces puedo presentar CBLs y BPMs sin apostilla y sin traducción oficial de documentos. Bueno, para aplicar las facultades que les había dado el decreto 476, el INVIMA expidió dos resoluciones, la resolución 520 y la 522 que ustedes están viendo ahí en pantalla. Hace poquito estaba mirando que ellos tenían ahí en el banner del INVIMA, tenían una publicación que decía que estas dos resoluciones se mantenían vigentes. El banner lo quitaron. Ayer lo fui a, porque lo quería poner acá en la presentación y no, ya no lo tenían. No sé si alguno de ustedes lo alcanzó a ver, pero era un banner que decía que la resolución 520 y la 522 se mantenían vigentes. Y ahora les voy a explicar la razón del por qué el INVIMA tenía esa publicación así en la primera página de su página, en la primera vista de su página web.
Entonces, el decreto 476 que les concedió esas facultades, pues el INVIMA lo toma como base y expide estas dos resoluciones. En la resolución 520, el INVIMA establece los requisitos para fabricar antisépticos y desinfectantes de uso externo. Obviamente estableciendo unos criterios con un porcentaje de alcohol igual o superior al 70%, porque es solamente para los que estén en la categoría de medicamentos. Y también le da facultades a los fabricantes que estén autorizados para la elaboración de bebidas alcohólicas o cosméticos y fitoterapéuticos en unas modalidades puntuales de soluciones para que empiecen a fabricar en sus establecimientos este tipo de productos antisépticos y desinfectantes de uso externo con ese porcentaje de alcohol. Por eso es que ustedes han visto en las noticias, o yo no sé si yo he tenido que comprar alcohol de distintas marcas porque el alcohol regular que uno compra en la droguería de repente se agotó y entonces cuando uno empezaba a llamar a cualquier droguería, no, alcohol y de esta marca, no, no hay, y de esta otra, no, no hay. Y entonces uno recibe alcohol antiséptico elaborado por, y el nombre es una empresa que hace vinos o una empresa que hace aguardiente. Es justamente por eso. Todo eso se dio a partir de esa resolución 520. Y la otra resolución es la resolución 522, que es la que está al siguiente lado. Esa resolución facilitó y flexibilizó los requisitos para fabricación, importación de reactivos, dispositivos y equipos médicos, importación de medicamentos eh, y de reactivos de diagnóstico y de pruebas rápidas de la OMS. Entonces, como ustedes ven, hasta ahora, en donde lo que hemos hablado involucra distintas industrias, yo sé que aquí hay personas y hay asistentes de distintas industrias, entonces para algunos estarán familiarizados con unos términos y otros estarán familiarizados con otros términos. Entonces, lo importante es poderles mostrar de una manera amplia la cobertura de las normas con las que está trabajando en este momento el INVIMA sus trámites para los distintos tipos de producto. Sin embargo, es claro que se puede profundizar sobre cada tipo de producto puntualmente, porque pues ustedes saben que cada tipo de producto tiene aparte sus normas y pues su manera de funcionar con las distintas direcciones. Entonces, estos fueron como los dos grandes brazos que sacó el INVIMA para asegurar el abastecimiento en el país de desinfectantes, de gel antibacterial, de alcohol, etc. y de dispositivos médicos, entonces tapabocas, caretas, eh, trajes para los médicos, reactivos de diagnóstico, las famosas pruebas rápidas, importación de medicamentos y bueno, solamente para los que se consideraran vitales no disponibles. Ahora, ¿qué pasó? Entonces, yo no sé, aquí les traje tres noticias que tomé al azar. Eh, a raíz de estas normas que ustedes ven acá, a raíz de estos poderes, pues las empresas se reinventaron con la palabra de moda y entonces uno veía en las noticias titulares de este tipo. Entonces, la fábrica de licores produce alcohol antiséptico, Indumil pasa de fabricar armas a respiradores mecánicos, Arturo Calle tendrá colección de ropa con tapabocas, etc. Claro, son empresas que no tienen, no estaban, su core de negocio es otro, pero aprovechando las medidas dadas por el INVIMA, dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer para empezar a fabricar tapabocas? En el caso de Arturo Calle, no, miremos, claro, y uno se va a la norma y a la resolución 522, y resulta que los requisitos son como tres, no son más. No, pues de una, arranquemos. Después vamos a mirar qué necesitamos para hacer los respiradores. Ok, pruebas, piloto, pasemos a la especializada revisión, listo, de uno. Y la fábrica de licores de Antioquia, bueno, esta sí ya es un poquito más sencilla porque ya tienen unos procesos internos para eso. Estos son solo tres ejemplos, pero como estas empresas hay una infinidad de ejemplos de personas o de establecimientos que aprovechando esta flexibilización de requisitos se acogieron a ella y empezaron a trabajar en focos de negocios distintos que les permitieran tener una continuidad pues en el mercado para no, para no quebrarse, pero también al mismo tiempo pues para incursionar en una nueva esfera de negocio que tal vez antes no les había parecido atractiva.
Pero así como están las empresas que trabajan en el lado legal, llamo yo, y es que dicen de una manera muy juiciosa, dicen, muestra a ver qué necesito para hacer tapabocas, a ver, yo miro la norma, ok, me pide A, B, C, D, y cumplen A, B, C y D, así como están esas empresas juiciosas, también hay muchas otras que lo empezaron a hacer y personas que lo empezaron a hacer sin cumplir con esos requisitos. Y de ahí es donde se generan los temas que vamos a tratar al final en la parte de alertas sanitarias. Bueno, ¿y qué pasó? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de la declaratoria de inconstitucionalidad. Pues después de que el decreto 476 se expidió y le otorgó facultades al Ministerio de Salud y al INVIMA, después de que el INVIMA reglamentó la forma en la que flexibilizaría esos requisitos y expidió las resoluciones 520 y 522, vino el examen de constitucionalidad. Entonces, la Corte Constitucional, perdón, hizo la evaluación y declaró inconstitucional esas facultades. Entonces, básicamente declara inconstitucional el decreto 476, con excepción del artículo 3, 4, y dice, no, no Ministerio de Salud, no señores INVIMA, ustedes no pueden tener esas facultades son inconstitucionales y por esa razón, nada de lo que ustedes hicieron, o sea, las resoluciones 520 y 522, puede tener efectos. Imagínense el problemón. Y entonces ahora, ¿yo qué hago? Yo que cogí la resolución 520 para fabricar alcohol, o yo que cogí la resolución 522 y monté una fábrica de tapabocas, ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues la Corte Constitucional declara el efecto inconstitucional de eso, pero dice que es un efecto diferido a 3 meses. Significa, en este momento, esas resoluciones están vigentes. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses. Que esos 3 meses se terminarían a finales del mes de agosto. Y a partir de ahí ya no tendrían efecto esas normas. Luego, a partir de agosto, yo ya no puedo seguir fabricando ni tapabocas, ni respiradores, ni puedo seguir importando medicamentos vitales no disponibles siguiendo los requisitos de la resolución 522. O sea, es muy importante tener eso en cuenta eh, y lo mismo con la resolución 520. En este momento lo puedo seguir haciendo. En este momento esas resoluciones están vigentes, pero ojo, porque esa vigencia se va a acabar en 3 meses. Entonces, es muy importante empezar a hacer los ajustes o las adaptaciones y empezar a prepararse para el fin de estos 3 meses del efecto de esas normas. Yo hablaba con algunas personas en el INVIMA y les preguntaba, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esas empresas? No, pues el INVIMA, primero la sentencia todavía no la han publicado, que es algo importante, salió en la relatoría de la Corte, es una noticia, ya está expedida pues la sentencia, pero no la han publicado. Ahora las autoridades involucradas, en este caso el Ministerio y el INVIMA, deben emitir también una especie de circular o resolución u otra norma para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Sí, queda sin efectos estas resoluciones, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, las personas que tengan esos permisos ya no lo podrán seguir haciendo, los productos que están en el mercado se tendrán que agotar en algún momento, cuánto tiempo les van a dar de agotamiento. Es decir, el MIMA tiene que entrar a evaluar y a regular qué va a pasar con esos productos elaborados en el marco de esas normas y pues las empresas se tienen que empezar a poner las pilas. Los que quieran continuar en el negocio, resulta que yo hacía ropa, pero a mí que me pareció buenísimo hacer los tapabocas, me pareció buenísimo hacer los trajes para los médicos, yo quiero seguir en esto, ¿qué tengo que hacer? Pues debe empezar desde ya a revisar la norma de fabricación de dispositivos médicos normal, no en tiempos COVID, sino la norma normal, la norma, perdón, que aplica a esto, 4725 es el decreto, revisar todo y empezar a sacar los registros sanitarios de sus productos, ¿sí? Que igual, al ser registros sanitarios de dispositivos médicos relevantes para el coronavirus, se los van a conceder en los trámites prioritarios. Entonces, ese sí es un consejo que pueden empezar a revisar las personas que quieren continuar con esos negocios. Después también del 30 de agosto
ya no se van a poder ni importar o fabricar los productos bajo la flexibilización de requisitos. Entonces, si ustedes tenían un proveedor de tapabocas en China del que estaban trayendo los tapabocas, ya después de esa fecha, ya no los van a poder seguir trayendo de esa manera, porque pues ya la norma que se los permitía hacer va a quedar sin efecto con la declaratoria de constitucionalidad. Lo único que mantuvo el análisis de la Corte es que sí se debe mantener la excepción de la legalización y la traducción de los documentos. Entonces, pues ahí sí tienen que presentar certificados de libre venta para los registros sanitarios, pero los pueden presentar sin la apostilla, sin la legalización, sin la consularización y lo mismo, con una traducción simple, sin necesidad de que sea una traducción oficial. Y eso fue lo único que mantuvo, como yo les decía, el decreto 476 tiene poquitos artículos y el único que dejó vivo fue ese, el de mantener la excepción de legalizar los documentos y traducirlos. Y estamos ahora en lo que les estaba diciendo y es esperando un pronunciamiento del INVIMA frente a qué va a pasar con los productos ingresados al país o fabricados en vigencia de esas resoluciones de flexibilización. La industria debe empezar a preguntarse pues si sus productos estarán sujetos a algún tipo de agotamiento, qué podrán hacer para empezar a regularizarlos y no que el efecto de la norma nos tome por sorpresa y luego tengamos que asumir algún tipo de pérdidas en esos productos. Bueno, entonces aquí pues nada, lo que ya les estaba diciendo, simplemente estar preparados, no estar asustados, sino conocer la norma, conocer lo que está pasando. El fallo de la Corte Constitucional fue el 28 de mayo, o bueno, la primera semana de junio, o sea, la primera semana de junio fue que se conoció, yo estoy mirando acá el calendario. Mm, sí, fue la primera semana de junio, entonces estamos a tiempo, tenemos junio, julio y agosto, 3 meses prácticamente para prepararnos pues, para que quienes estén importando productos o fabricando amparados en las normas de flexibilización, nos preparemos para ajustarnos a la normativa regular, o sea, la que no es vía de excepción, o pues para definitivamente empezar a agotar las existencias que se tengan aun cuando el INVIMA no ha dicho nada sobre eso ni se ha pronunciado, pues hay que empezar a estar preparados, como les digo, y estar muy atentos al pronunciamiento oficial que emita el INVIMA. Yo creo que ellos tienen que hacerlo y si no lo hacen, entonces hay que consultar los casos puntuales con ellos para que nos ayuden a encontrar una vía de solución. Bueno. Todo lo que hemos hablado y les he explicado ahora no significa que los trámites no sigan funcionando. Sí, los trámites siguen funcionando, pero ojo, hay que tener en cuenta que las normas que sustentan la mayoría de estos trámites acaban de ser declaradas inconstitucionales. Entonces, así ya les voy a mostrar cómo siguen funcionando los trámites, cómo van a seguir funcionando, pero siempre tienen que tener ustedes aquí en el radar que las normas que lo permiten están declaradas inconstitucionales, o sea, en cualquier momento pues pierden su efecto. Bueno, entonces en este momento y para los que ya están familiarizados y han venido haciendo sus trámites y sus solicitudes a través de la plataforma, pues el INVIMA tiene dispuestas las solicitudes para trámites COVID y trámites no COVID. Así los ha denominado el instituto. Ahí en la plataforma del INVIMA, la verdad es que yo tengo que decir que me he sorprendido para bien de cómo llevaban tal vez unos 2 años intentando implementar el INVIMA un clic y todo esto, y pruebas, ensayo y error. Y yo he visto con sorpresa cómo en un mes les tocó adaptar todo, todo, completamente todo. Los funcionarios han estado muy dispuestos, hay llamadas, ustedes pueden llamar. Yo creo que ellos tienen las líneas redireccionadas a sus casas. Tengo entendido que algunos también van a trabajar directamente a la oficina, pero pues son personas que están trabajando día a día, a ellos también les ha tocado adaptarse a esta nueva modalidad y como les digo, es un instituto que por excelencia todo lo hacían en físico. Entonces yo me siento muy sorprendida para bien de cómo han logrado adaptarse tan rápido a todo esto. Bueno.
Cuando ustedes ingresan a la interfaz de las solicitudes, pues aquí les van a aparecer las distintas opciones de lo que ustedes quieren hacer. Y si ustedes ven acá en esta en particular, les dice, por ejemplo, trámites de dispositivos médicos, resolución 522. Porque es tan importante que siempre tengamos presente eso, porque bueno, resolución 522, ¿por cuánto tiempo? Si ya no lo tengo 3 meses, ¿no? Entonces, eso les va a aparecer aquí, siempre la deben tener presente, igual que la 520. Acá ustedes escogen simplemente el tipo de trámite que quieren hacer, ingresan y como ustedes también pueden ver, pues hay pestañas para las distintas industrias y para los distintos tipos de productos. Esto, esto es para que ustedes también consulten el estado de la solicitud. Ustedes pueden ingresar al chat. El chat del INVIMA está trabajando, nosotros lo consultamos, pero muchas veces, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos ha pasado, que hacemos la misma pregunta 2 veces y nos la contestan en forma diferente. Eh, Cuando eso les pase, cuando tengan consultas puntuales de algún caso, yo siempre les recomiendo enviarla por escrito, formal, aunque sea un derecho de petición y se les vaya a demorar más de un mes la respuesta, pero es mejor estar seguros que de pronto tomar a la ligera una respuesta que nos den en el chat en donde la persona no tenía acceso al total de la información. Eso es para consultas de tipo general. Ahora, para consultas sobre el estado de los trámites, hay tres opciones y son el número de ticket, el número de intención y la radicación física. El número de ID o el número de ticket es cuando ya tienen ustedes el número del radicado para que lo puedan consultar y pues se puede mirar ahí el estado de la solicitud. Todo se puede consultar también en línea, ustedes pueden ver el estado y si después de verlo tienen alguna duda, pueden ingresar al chat. Como les digo que las consultas en el chat de trámites y eso, pues sí son, se pueden hacer y no tienen ningún problema. Pero cuando son consultas más de fondo, yo sí les recomiendo la consulta por los otros canales. Bueno, nosotros, ¿qué ha pasado con las radicaciones en física? Yo no sé si a ustedes les tocó, a nosotros nos tocó un momento en el que decían que todos los trámites no COVID se tenían que presentar en físico por correo certificado. Creo que eso duró una semana, si mal no estoy. A la semana quitaron eso y ya no, habilitaron entonces la pestaña para radicar no COVID también en línea. Y entonces, para los que se alcanzaron a radicar así en físico, daban un número de guía y a ese número de guía hay que hacerle seguimiento, pero seguimiento como si fueran un chepito cobrador de dinero, porque necesitan que les asignen radicado al trámite que ustedes presentaron, porque el número de guía no es el mismo radicado y entonces el radicado es es como el seguro que les dice a ustedes que su trámite se pasó a evaluación del área correspondiente. Los números de intención de trámite, por ejemplo, son números en donde dice recibimos esta intención de trámite, pero no es un radicado. Entonces es muy importante siempre estar seguros de que al final reciben el radicado porque esa es la constancia de que su trámite ingresa a evaluación a la dirección correspondiente. Mientras ustedes no lo tengan, mientras tengan únicamente ese número de intención, no tienen un radicado, o sea, no tienen es solamente un numerito que dice que usted intentó presentar esta solicitud, pero atención al ciudadano la va a revisar y si atención al ciudadano la considera adecuada, ahí sí la vamos a asignar a la dirección correspondiente. Y cuando eso ocurre, es que les asignan el radicado. Entonces siempre tienen que tener eso muy presente para que no se queden con un número de intención creyendo que ya lo presentaron y resulta que nunca quedó presentado realmente. Bueno, estos son unos aspectos muy prácticos al momento de presentar ustedes las solicitudes y es pues como el tipo de formatos que utilicen. Siempre no olviden la firma de los formularios, el pago solamente lo reciben por PCE y ojo con la foliación. Entonces también es muy importante que ustedes puedan tener copia en lo posible idéntica de lo que ustedes radican en línea con la foliación, porque es la que les va a permitir a ustedes la secuencia de los documentos totales que se presentaron, ¿no? Bueno, esto sí es al momento de cargar. Ustedes saben que perdón, yo siempre les digo, ustedes saben como si ustedes de verdad lo hicieran. Estoy asumiendo que estoy
que todos los asistentes hacen trámites en el INVIMA. Entonces, me disculpan por favor para los que no lo hagan cada vez que digo ustedes, como ustedes saben. Bueno, entonces en el INVIMA, cuando presento solicitudes, normalmente las solicitudes de registro se dividen en documentación legal y documentación técnica. Entonces, la documentación técnica es toda la que soporta el producto que yo quiero registrar y la documentación legal, pues es la que soporta la información de los roles por el producto, quién va a ser el titular, quién es el fabricante, quién es el importador, el apoderado si lo hacen a través de apoderado, la situación legal, el estatus del producto, entonces el certificado de libre venta, el certificado de existencia y representación legal de la empresa. Entonces, como los documentos que demuestran la capacidad y la existencia y representación legal de la persona o del solicitante. Los archivos no pueden superar 80 megas, el número de folios, eso es algo bueno porque para las radicaciones en física, en físico solo se permiten cuadernos de 200 folios y cuando son más de 200 pues hay que presentar muchos cuadernos, aquí se pueden presentar hasta 8000 folios, entonces está muy bien. Y el tiempo de radicación sigue siendo de 7 a.m. a 3 p.m. igualito, la plataforma está funcionando como si con el mismo horario de la oficina presencial, entonces, después de las 3 de la tarde no recibe erradicaciones de trámites sin BIM. Hasta ahí se puede. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es como otras plataformas, por ejemplo, en la superintendencia, uno puede erradicar solicitudes de marca o trámites de patente y no hay distinción de horario. Desde que la plataforma no se caiga, se puede hacer en cualquier hora, pero con el INVIMA no. Con el INVIMA hasta las 3 de la tarde es posible y de lunes a viernes. Bueno, llegamos entonces a este tema sobre las alertas sanitarias. Y como les venía diciendo, cuando se presenta todo esto de la emergencia, todo lo del COVID y empieza la gente a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y a buscar como opciones de negocio, uno encuentra personas que buscan opciones de negocio muy juiciosas, apegándose a los requisitos que la norma establece para hacerlo, pero hay otras que simplemente no lo hacen y empiezan obviamente a, a pescar en río revuelto, a buscar cómo lo hacen o hacerlo sin tener la más mínima precaución o sin ni siquiera preguntar. Eh, lo primero que yo siempre les digo es, tengan mucho cuidado con la publicidad, tengan mucho cuidado con la información que van a suministrar de esos productos. Cuando uno se va a adentrar en un mundo desconocido de un producto nuevo con el que nunca ha trabajado, pues no es como cuando uno trabaja con los productos que uno ya conoce y que se sabe cuál es la norma que los regula y que uno tiene todos los fundamentos y uno ya sabe qué aceptan, qué no aceptan, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Pues lo mismo pasa con los productos nuevos y es que hay que tener mucho cuidado con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Qué pasó? Entonces ustedes vieron, yo no sé, a mí se me olvida el nombre de la modelo, ¿vieron? Sacaron así en página grande de la superintendencia una modelo que estaba vendiendo pruebas rápidas por Instagram. Es como te las llevamos a la puerta de tu casa para que tú mismo te hagas una prueba de diagnóstico del coronavirus. Como, pero ¿qué es esto? Eh, y como este caso hay muchos otros. He tenido casos de productos de uso veterinario de clientes que los están vendiendo como si fueran productos de uso doméstico para desinfección de superficies externas. Eh, Le han cambiado la información a las etiquetas. Les estoy hablando de un caso de la vida real, es un producto de desinfección, pero de uso veterinario con unas condiciones de uso y dosificación. Y cambian las etiquetas y claro, como todo el mundo está comprando desinfectantes, pues lo están vendiendo como un desinfectante de uso externo, sin dosificación y dicen, sí, lo puede aplicar directamente sobre las superficies, puede lavar alimentos, puede lavar las frutas con eso. Es más, usted lo puede meter en un atomizador y usted se puede hacer un proceso de aspersión porque también es seguro si usted se lo echa encima. Entonces, cuando se presentan este tipo de casos, las alertas sanitarias pueden ser de doble vía. Primero, yo puedo ser denunciante si yo conozco una situación irregular que me involucre a mí como consumidor o que me involucre a mí porque está
falsificando mi producto o lo están ofreciendo de manera fraudulenta, ahí en ese caso yo puedo denunciar, yo tengo el rol de denunciante. Puedo ir al INVIMA, puedo ir al ICA, en este caso también, puedo ir a la Superintendencia de Industria y Comercio y presentar mi denuncia. Si yo soy el afectado, como les digo, ya sea como consumidor o como empresa, porque me eh, están infringiendo, están vendiendo fraudulentamente un producto mío. Pero también puedo ser denunciado. Yo también puedo ser objeto de una denuncia si hago algo que no debo. Si yo hago una publicidad de un producto exagerando sus usos o ofreciéndolo para usos que no han sido aprobados ni autorizados por la agencia local regulatoria, pues también me pueden denunciar. Si lo ofrezco por los canales de venta que no se deben ofrecer. Ustedes saben que muchos de estos productos son de uso médico, son productos de uso por profesionales de la salud exclusivamente. Luego, no los puedo vender por Mercado Libre, no los puedo vender en grupos de Facebook. Se han creado un sinnúmero de grupos en Facebook en donde, pues obviamente hay emprendedores y venden desde ropa hasta productos para hacer comida en casa, pero también venden productos de desinfección, también venden productos de diagnóstico, también venden dispositivos médicos. Entonces, esos espacios en redes sociales no son adecuados para vender algunos productos. Yo puedo vender en las redes sociales todo lo que sea cosmético, es decir, todos los geles antibacteriales que tengan 69% de alcohol o menos, pero no puedo vender por las redes sociales, yo no puedo venderles los reactivos, no les puedo vender medicamentos, yo no les puedo vender ¿cómo es que se llama? La hidroxiciclina, bueno, no, yo no les puedo vender ese tipo, hay medicamentos que son de prescripción, que son de venta bajo prescripción médica, yo esos no los puedo vender por las redes sociales, no los puedo ofrecer. Entonces, como les decía, yo tengo que tener cuidado, no solamente con lo que yo hago, sino también con lo que el monitoreo de lo que pueda llegar a hacer con mi producto. Cuando mi producto es uno de esos que puede ser útiles al coronavirus, pues también es muy atractivo para los infractores, entonces hay que estar bastante pilas y cuando se detecten esos casos, pues hay que reportarlos porque el día de mañana hay un evento adverso, un incidente adverso asociado a ese producto y pues se van a ir a los datos del fabricante y termina uno eh, pues pagando una responsabilidad que no le corresponde. Entonces ahí sí, cuando se hace el monitoreo y se detectan esos casos, hay que denunciar y hay que tomar medidas. Y aquí les traje, ustedes ven en la diapositiva el ejemplo de la superintendencia y del INVIMA, porque muchas veces no solamente se piensa en que el INVIMA puede tomar acciones, sino que también la superintendencia lo puede hacer, o que lo pueden hacer las dos al tiempo y que no son excluyentes, y termina uno investigado por dos autoridades administrativas. Entonces, acá en este caso, en donde ustedes ven, es un mismo caso y fue sancionado por la superintendencia y sancionado por el INVIMA. Entonces, eh, si yo, si yo debo actuar de una manera diligente para prevenir reclamaciones de consumidores en cualquiera de estas dos vías, pues primero tengo que tener cuidado con los riesgos en salud y en la seguridad que puedan ocasionar mis productos. Y recuerden que cuando se trata de productos de impacto en la salud y en los consumidores en general, no solamente el INVIMA tiene competencia, sino también la superintendencia. En algunas ocasiones la superintendencia se hace a un lado y dice, no, este tema particularmente es competencia del INVIMA, pero muchas otras dicen, no, aquí también tengo yo competencia y también yo lo puedo evaluar y también yo lo puedo sancionar. Por eso cuando yo quiero denunciar una conducta fraudulenta, puedo evaluar, ajá, donde lo puedo hacer ante las dos, hago solo una y tengo libertad de poder ir donde la super y libertad de poder ir donde el INVIMA. Y muchas veces se acude a los dos frentes de acción para tener un impacto y una respuesta mucho más contundente frente a los infractores. Tengo que tener cuidado de la información insuficiente que se suministre sobre los productos. En el caso que yo les ponía del desinfectante, no publicaron información sobre la dosificación. Entonces, como si el producto se pudiera coger y aplicar directamente en la superficie o sobre el cuerpo humano
y resulta que era un producto que tenía que ser diluido a ciertas cantidades de agua por cada cantidad del producto, pero le eliminaron la información de la dosificación. En ese caso, pues es información insuficiente que además puede ocasionar un perjuicio en la salud. La publicidad engañosa, ahí también decían en ese caso que el producto servía para desinfectar alimentos. No, gravísimo. Era un producto de uso veterinario para desinfectar espacios de los animales y además dosificado. Y acá es como limpia la manzanita y luego cómasela, ¿no? Eso es muy grave y pueda que al principio no le pase nada, pero es que la toxicidad la toxicidad de los productos no es por el consumo inmediato, sino por el consumo prolongado a largo plazo y aunque sean pequeñas cantidades. Esta es importantísima. La autorización del tratamiento de datos personales. Si cayó la alcaldía, cayeron las autoridades del gobierno, porque empezaron a enviar formularios, inscríbase aquí, llene sus datos, el reporte de su temperatura, el reporte de no sé qué, todos esos son datos sensibles. Yo no puedo estar recaudando esos datos de las personas si no tengo primero la autorización de los titulares de esos datos que yo quiero tratar. Entonces es muy importante cuando se venden los productos, como ahora todo se volcó hacia el comercio electrónico, quieren pedir, pues todo toca pedirlo por internet, todo toca por medios de WhatsApp y eso, y empiezan a pedir, bueno, mándeme sus datos, nombre, facturación, dirección, cédula, mejor dicho, estado civil, todo. Y toda esa información que nosotros entregamos y que nos piden tiene que tener una autorización detrás para respaldarla. Porque pues aquí viene el otro tema de protección de datos personales. Y yo no sé si ustedes vieron pues como el llamado que le hizo la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia a la Alcaldía Mayor de Bogotá y también a otras alcaldías, yo mal no recuerdo si era la de Barranquilla, pero es justamente por eso, porque se están recaudando datos de los consumidores y no se están pidiendo las autorizaciones. Bueno, y cuidado también con las cláusulas abusivas que se vayan a poner en los contratos o que se tengan en los contratos. Aplica mucho para los consumidores o usuarios de servicios que por una u otra razón deben suspenderlos y pues hay cláusulas o tienen cláusulas que dice aplica, esto no aplica durante la emergencia sanitaria o aplicará con independencia de la emergencia, tiene que seguir pagando el servicio, como que tener cuidado con el abuso de esas cláusulas. Bueno, un talón de Aquiles, un talón de Aquiles de las empresas en estos aspectos es vincularse a portales de venta online que no cumplen con todos los requisitos y el día de mañana, pues, terminar uno también responsabilizándose por unas prácticas de comercio que no me correspondían a mí vigilar, pero pues simplemente es como hacer una debida diligencia para yo estar seguro de que el portal al que voy a acceder es un portal adecuado. Entonces, lo que les decía, no, quiero vender mi producto en este grupo de Facebook, ¿lo puedo hacer? No lo puedo hacer. Lo quiero hacer a través de esta otra plataforma, ok, y ahí sí mirar en dónde puedo participar, en qué sector lo puedo hacer y cómo hacerlo. También cuidado con los productos defectuosos, porque en el afán de entregar, en el afán de vender, pues muchos no cuidan la calidad de la misma manera en la que se cuida en condiciones regulares y pues también vienen los reclamos. Atención de las peticiones, quejas y reclamos, ese es importantísimo porque al igual que el INVIMA, la Superintendencia de Industria y Comercio sigue funcionando totalmente, o sea, está activa, pública. Hace poquito, del mes pasado, sacó una resolución diciendo que tenía más o menos 2.000 denuncias, porque que Rappi no me devolvió, que Falabella no me entregó, que pues, claro, es que el comercio electrónico en estas condiciones en donde antes, si antes compraban 10 personas, ahora están comprando 1.000 personas por esas plataformas, pues el sistema colapsa, no tienen la manera de responder, entonces pues la gente se queja y todas esas quejas van a llegar allá a la Supre. Entonces simplemente las empresas como, ok, si antes entregaban 3 días, pues ahora cambia los términos y condiciones y sea claro, entrego en 10 días. Y ya las personas escogen si quieren o no, si no quieren, pero hay que ajustar los términos y condiciones a la forma actual en la que yo puedo prestar el servicio. El portal de la atención de las peticiones, quejas y reclamos lo tengo que tener activo y vigilado y seguir dando las garantías de funcionamiento de los productos. Eso sí, nada de eso ha cambiado y nada de eso se va a detener porque, como les decía, la protección al consumidor ahorita sigue estando muy activa
vigilada por la superintendencia y más pendiente en esta situación. Los consumidores durante la emergencia sanitaria quedan en una condición de vulnerabilidad y muy propicios a adquirir productos que los hagan sentir seguros. Entonces necesito comprar más desinfectante, necesito comprar más tapabocas, necesito... Y en el afán y en esa necesidad, pues obviamente es donde la superintendente hay una vulnerabilidad y da una sobreprotección en ese aspecto al consumidor, para evitar que las personas que tienen las capacidades y el poder de distribución de esos bienes, pues no abusen con el consumidor por las condiciones actuales, no abusen solamente en materia de precios, sino en materia de condiciones y de calidad. Bueno, entonces es para las alertas sanitarias tener presente los signos que les dije, el monitoreo de los productos clave, la vigilancia de las ventas de nuestros productos y seguir muy cuidadosamente las recomendaciones para evitar pues ser denunciados y en el caso de serlo pues tener todas las herramientas que permitan defenderlos adecuadamente de una eventual queja que termine en una alerta sanitaria, en una alerta de protección al consumidor. Y bueno, ya con eso terminamos nuestra presentación. Espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes, para sus negocios, para sus actividades diarias, en los trámites que tengan ante el INVIMA. Lo que ustedes necesiten, con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo y bueno, quedo pendiente ahora de si tienen algunas preguntas, ver cómo las podemos solucionar. Muchas Sí, gracias. Adriana, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas de los asistentes. Una de ellas es, ¿me puedes informar si suplementos dietarios están suspendidos? Sí, suplementos dietarios hace parte de la dirección perdón, de la dirección de medicamentos. Están suspendidos también de manera general y yo no conozco ningún suplemento que haya sido declarado vital no disponible, pero si tuvieras un suplemento que estuviera clasificado como vital no disponible, estaría exento de esa suspensión y lo priorizarían como un trámite relacionado con el coronavirus. Si no, estaría dentro de la suspensión y no sería priorizado. Perfecto. ¿La Corte Constitucional da 3 meses de plazo contados a partir de cuándo? ¿Y la excepción de legalización y traducción de documentos legales es solo para trámites COVID o aplica para todos? Sí, entonces, lo primero, eh, la fecha de la sentencia, como la sentencia todavía no la han publicado, son 3 meses a partir de, yo los cuento a finales de mayo, o sea, cuenta completo junio, cuenta completo julio y cuenta completo agosto, porque la noticia de la relatoría de la Corte Constitucional es del 28 de mayo, y 28 de mayo es un jueves, entonces jueves viernes 29, luego yo te diría que los 3 meses los empezamos desde junio completicos y finalizamos en agosto, que finalmente coincide con la fecha en la que finalizaría la emergencia sanitaria. Tan pronto tenga acceso a la sentencia, que no la han publicado, pero tan pronto la tenga, se las puedo compartir con Joana para que la puedan también ustedes ver y ahí ya vamos a tener mucho las fechas completicas. Y la excepción de la legalización eh, aplica para trámites COVID, pero estoy pensando, déjame un minutico y ya miramos. Si también aplica para los otros, porque yo todos los que he presentado con esa excepción y he presentado CBLs sin la postilla fue para trámites COVID. Pero déjame a ver y ya te confirmo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Adriana. Mira, durante el término de la emergencia sanitaria declarada, se exceptúan los requisitos de apostilla o consularización requeridos para los trámites de otorgamiento de registros sanitarios, de productos vitales no disponibles y sus trámites asociados para medicamentos, productos reactivos y que se requieran para la prevención de diagnóstico o tratamiento del COVID. Entonces, sí, esa excepción solamente aplica para productos COVID. Excelente, Adriana, muchas gracias. Tenemos Gracias. otra pregunta. La idea es que todos saquen registro sanitario.
y van a cobrar los registros sanitarios a precio full y se van a poder comercializar los dispositivos importados dentro de los requerimientos de las normas de flexibilización. Pues como el INVIMA hasta el momento no ha emitido un comunicado oficial sobre cómo va a operar ahora cuando queden sin efecto esas dos resoluciones, eso sí es como lo que yo les decía a ustedes es, si yo a mis clientes les he dicho, si usted está fabricando ahorita a la luz de esta resolución, le pregunto, ¿quiere seguir fabricando? Pues en el caso de los que no tenían otro tipo de negocio. Sí, yo quiero seguir fabricando, me quiero meter a esto con todo. Entonces le digo, mire, la emergencia sanitaria va a terminar algún día, porque no vamos a seguir en estado de emergencia sanitaria indefinidamente. Y cuando eso suceda, igual la flexibilización de requisitos deja de existir. Entonces, lo más recomendable es, si usted se va a dedicar a esto, pues dedíquese como lo debe hacer y es conviértase en un fabricante de este tipo de dispositivos médicos siguiendo las reglas que le aplican de manera general. Porque sí, y eso sirve para contestar tu pregunta. Si solamente lo quieren hacer durante este momento, durante la emergencia, no necesitan ponerse a sacar registros sanitarios porque ustedes tienen claro que lo van a hacer de manera temporal y tienen ese periodo de tiempo cortico. Fíjate que igual, sin la declaratoria de inconstitucionalidad, así la Corte no la hubiera declarado inconstitucional, las resoluciones que yo les cité dice que tendrían vigencia durante la emergencia. Y si la emergencia se acaba el 31 de agosto, igual iban a tener ese plazo solamente para poderlo hacer al amparo de la flexibilización. Solo que ahora, pues con la declaratoria de inconstitucionalidad, ese plazo se ve más definido en el tiempo. Eh, no sabemos si después de la declaratoria de inconstitucionalidad, el INVIMA, porque ustedes saben que el INVIMA tiene unas tarifas en este momento especiales para los trámites COVID, para un cierto tipo de personas hay un tarifario especial con unos descuentos. Entonces, no, yo no te podría decir si el INVIMA va a modificar las tarifas o no, porque hasta el momento el INVIMA no ha emitido un comunicado sobre la aplicabilidad de la sentencia a sus resoluciones. Entonces, habría que esperar al pronunciamiento del INVIMA al respecto y ver si las tasas seguirían teniendo la misma vigencia o no, porque eso sí es una decisión completamente de la autoridad administrativa en este caso. Ok, continuamos. INVIMA inició un proceso administrativo en la empresa donde laboro y nos sancionó. Interpuse el recurso de reposición el 13 de febrero del 2020. ¿Cuánto tiempo tiene la entidad para resolver el recurso o cómo puedo consultar cuál fue la decisión? La decisión te llegaría al correo electrónico o a los canales de notificación que dejaste para que te informaran el resultado del recurso. Si no dejaste ningún correo para que te notificaran, los procesos, como esto es un proceso administrativo, es un proceso sancionatorio, esos no tienen llave ni radicado para consultar en línea. Debes escribir un correo electrónico a la Dirección de Responsabilidad Sanitaria. En la página del INVIMA, espérate, estoy pensando en el correo de responsabilidad sanitaria. Espérame, lo pido y te lo puedo dictar. Pero lo mejor es que escribas al correo de responsabilidad sanitaria y tú puedes preguntar. Pero el tiempo de respuesta de los recursos en condiciones normales puede tomar hasta un año. Si presentaste el recurso en febrero, no te afanes, o sea, no te afanes porque yo he visto recursos que pueden tomar un año o 6 meses. Y si lo presentaste en febrero, la suspensión de términos vino en marzo, apenas llevaban un mes, el resultado de tu recurso no creo que haya salido en un mes, la verdad. Por la práctica y en mi experiencia, eso no hubiera salido en un mes. Entonces no te afanes, o sea, ahorita eso está suspendido y muy probablemente salga, pero después de agosto. De todos modos, debes escribir y consultar y con eso quedas más tranquilo y seguro. Ok. ¿Qué parámetros debemos revisar o tener en cuenta para asegurarnos que los implementos de bioseguridad que compramos estén regulados y de acuerdo con la ley? Parámetros a revisar, bueno, ahí hago dos distinciones. El INVIMA tiene unos lineamientos básicos de lo que deben cumplir cierto tipo de insumos para la protección.
Hay unos que ellos han denominado hospitalarios y otros no hospitalarios. Entonces, lo primero pues es definir qué tipo de empresa soy yo y qué tipo de elementos de bioseguridad necesito. No es lo mismo los elementos de bioseguridad que necesita un hospital o que necesita una planta de producción de alimentos a los que pueda llegar a necesitar una empresa de, no sé, de tecnología, tal vez, no sé. Entonces, claro, a mayor riesgo de exposición, pues va a ser mayor el requisito de los elementos de bioseguridad. Y en eso el INVIMA, en la página web, tiene como unos lineamientos de lo que se exige, y también el Ministerio de Salud ha publicado unas guías. En el caso de los tapabocas, tiene guías para tapabocas de uso regular y tapabocas de uso médico y de uso hospitalario. Y ahí encuentran los lineamientos de los requerimientos, pues como técnicos de qué necesito para tapabocas de uso normal. Entonces, si son personas que no están en contacto con fluidos, no hay riesgo de, de salpicaduras o de gotas, pues puedes utilizar los tapabocas convencionales. Pero si estás en el otro lado, en donde están esos riesgos, debes utilizar el otro tipo de implementos de seguridad, y ahí los puedes consultar en las guías del Ministerio de Salud. Puedes poner en Google guías Ministerio de Salud, tapabocas, o guías Ministerio de Salud, insumos médicos. Gracias, Adriana. Nos dicen, ¿qué va a pasar con la cantidad de productos que entraron como industriales, más exactamente termómetros infrarrojos, que no cumplen con las exigencias que existían y se han vendido? ¿Y qué pasará con los equipos que sí cumplían con todas las exigencias y no se logren vender antes del 31 de agosto? Sí, ese es el cuestionamiento que yo tengo también, que hay que esperar a ver qué contesta el INVIMA. Yo ya hice la consulta, pero pues no me han respondido todavía, me toca esperar mis 35 días. Porque como todo es tan reciente, como les digo, la sentencia apenas no lleva ni, lleva la semana pasada, entonces ellos no han emitido ningún pronunciamiento. Simplemente hasta ahora me han dicho, después del 30 de agosto no se podrá fabricar ni importar. Y yo dije, ok, perfecto, pero ¿qué pasa con lo que ya tengo acá en el mercado? ¿Lo puedo agotar o no lo puedo agotar? Y esa pregunta pues la tengo pendiente por responder, pero te aconsejo que hagas la consulta para tu caso puntual, para estar preparado y que sepas qué va a pasar con eso. Y en el caso de los que empezaron con todos los requisitos no hay ningún problema, porque pues si están amparados en un registro sanitario, van a poder continuar su comercialización común y corriente. Gracias, Adriana. Si para formalizar la producción de un vital no disponible se requiere ampliación de capacidad de producción y por el momento no están llevando a cabo estos trámites, igual se tendría que suspender la comercialización el 31 de agosto. ¿Me la lees otra vez? A ver si yo... Sí. Si para formalizar la producción de un vital no disponible se Espérate, requiere ampliación, para formalizar la producción. sí, Ok, sí. de un vital no disponible se requiere ampliación de capacidad de producción y por el momento no están llevando a cabo esos trámites, igual se tendría que suspender la comercialización el 31 de agosto. Ok. El INVIMA sí está llevando a cabo la ampliación de certificados de capacidad de producción o certificados de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento únicamente para productos COVID. Entonces, en este momento sí lo están haciendo. Si solicitas la visita para ampliar la capacidad, el INVIMA debería hacerte la visita virtual, porque están haciendo visitas virtuales en tal vez 2 o 3 semanas. Ahora, la cuestión es, después de que te hacen la visita y te amplíen la capacidad de producción, pues tendrías que ver si una vez te amplíen esa capacidad, pues inicias el proceso de registro de esos productos que eventualmente van a perder la calidad de vitales no disponibles, porque es lo que yo les decía. Con independencia de la declaratoria de inconstitucionalidad, el estado de emergencia no es indefinido y no, pues no puede ser indefinido en el tiempo. En algún punto van a levantar la emergencia sanitaria, y cuando lo hagan, pues las normas que aplicaban por excepción durante la emergencia van a dejar de aplicar, con independencia de la declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, sí o sí, uno tiene que estar preparado para trabajar de acuerdo a las normas que aplican por fuera del estado de excepción, porque el estado de excepción es eso, es un estado de excepción y no va a ser constante. Ok, ¿Ya? Adriana. Sí.
Si los trámites COVID tienen permitido por ahora no entregar documentos con apostilla en físico, ¿cuánto tiempo da el INVIMA después de que la norma sea inconstitucional para llegar dichos documentos en físico? No, no tiene un tiempo establecido, no existe en este momento un tiempo establecido. Lo único que busca con esa norma es justamente poder acreditar que el producto proviene del exterior, que está autorizado en el exterior por una agencia sanitaria en el país de origen, pero no tienen un tiempo límite que te digan y luego lo vas a tener que presentar. No, pero recuerden que el INVIMA tiene la facultad de hacer un control posterior sobre los registros y puede de oficio emitir un requerimiento a los 4 meses, a los 5 meses, al año incluso. Yo he recibido requerimientos del INVIMA 2 años después del registro, pidiéndome aclaración o solicitud de información de un documento adicional. Entonces, no existe en este momento un tiempo que diga que después de que yo presente esos documentos sin la postilla, el INVIMA me va a requerir en 15 días o en un mes. No existe, o sea, no existe ese tiempo. Pero el INVIMA tiene la facultad de hacerlo después de que todo esto pase en cualquier momento. Entonces, ahí sí mi recomendación es, si pueden pedirlos y tenerlos, mucho mejor. Y curarse en salud y tenerlos listos para después. Vale, Adriana, gracias. Vamos con un par de preguntas para terminar. Durante el tiempo de suspensión de términos en resolución emitida por INVIMA, no se menciona nada sobre el decreto de transparencia donde se publicaban los registros nuevos, pero a hoy no está publicado o permanece con la data en blanco. ¿Sabemos cómo afectó la suspensión de términos la publicación del decreto de transparencia? No, ahí sí no sabría decirte, pero yo creería que es justamente una consecuencia de la suspensión. Como en este caso medicamento suspendió completamente, pues ahí también estarían involucradas ese tipo de publicaciones que ellos hacen por el decreto de transparencia. Fíjate que yo estaba hace poquito mirando las actas también de las salas especializadas y las de medicamentos, las últimas que se publicaron, también tienen una fecha no han estado muy activos en eso. Entonces, la razón puntual, pues yo no la sé, pero podría decirte que es una consecuencia de eso, de que ellos no están haciendo nada distinto de COVID eh, de manera prioritaria. Gracias, Adriana. ¿La plataforma de sometimientos va a seguir funcionando cuando a finales de agosto se cumpla la inconstitucionalidad de la norma o volvemos a la radicación en físico? El INVIMA no ha dicho nada sobre eso, el INVIMA no ha dicho que va a volver a radicaciones en físico. Por ahora seguimos como estamos con las plataformas y ojalá, eso sí es opinión personal, ojalá no volvamos todavía a la radicación en físico, pero no han dicho nada sobre eso. O sea, nos mantenemos igualitos. Bueno, Adriana, con esto ya hemos terminado toda la sesión de preguntas. Nuestros asistentes estuvieron bien activos, muy Ok. interesante todas las preguntas que han hecho. Sí, no, es que este es un tema muy interesante. A mí es porque me apasiona este trabajo, entonces para mí es súper interesante y me alegra que pregunten y me alegra que pregunten y ojalá me corche porque es que son muchas industrias y son tantos tipos de productos que trabajan con distintas direcciones en el INVIMA, en donde operan de manera diferente, entonces es súper interesante y bueno, me alegra haberles podido dar esta información y haberles aclarado las dudas. Sí, de acuerdo, Adriana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero que hayan tenido una muy buena sesión el día de hoy. Cualquier inquietud, por favor, no duden en escribirnos. Que pasen un excelente fin de semana con festivo incorporado y nos estamos viendo pronto. Adriana, mil gracias por tu compañía el día de hoy. A ustedes muchas gracias. Te voy a enviar, Joana, ahorita el correo, el dato para la persona del proceso que tiene responsabilidad Ok, sanitaria perfecto. para que se Ujú. lo compartas, ¿ok? Que tengan un Listo, feliz día a Adriana. todos y muchas gracias. Que estén muy Bueno, bien. muchas gracias. Feliz día para todos. Hasta luego. Chao.